¿Qué onda la people? Acá estamos con José, mi papá, y quería contarles que este mes, con la compra de un mueble, se llevan un vinito de regalo, Vamos, aprovechen la promo. Estamos toda la moneda, Y si usted me pregunta, bueno, pero deme un ejemplo de belleza simple, cotidiano, que podamos tener para ayudar a los demás a que sean mejor, a que sean más felices, me vienen a la mente dos: la sonrisa y el sentido del humor. La sonrisa, la capacidad de sonreír. Sonrisa es la flor del corazón. Sobre todo cuando es gratuita, que no está manipulada por intereses seductores, ¿no? La sonrisa fresca, dicen los literatos, y el sentido del humor. Y acá quiero hacer una confesión personal. Todos los días, después de rezar las laudes, rezo la oración de Santo Tomás Moro para pedir el sentido del humor, sense of humor, y que empieza de una manera que hace reír. Dame, Señor, una buena digestión, pero también algo para digerir. El mar y surjan los tormentos en medio de la tempestad. Confía en Jesús y todo calmará. Aunque no tengas fuerzas y aunque no puedas más, siempre sigue adelante y nunca mires para atrás. Confía en Jesús y todo cambiará. Y no lo dudes, nunca lo dudes, solo debes tener fe y las montañas se moverán. Fe, fe y fe. Como te dice Jesús, y las montañas se moverán. ¡Ya!
dice Jesús y las montañas se moverán. Jesús y las montañas se moverán. Escúchame. En misa no te voy a hablar por celular. Apágalo. Frases que ha dicho el demonio de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, en los exorcismos del Padre Gabriel Amorth. Si los humanos supieran quién está realmente ahí, el mundo entero se arrodillaría y nosotros seríamos derrotados para siempre. Cuando lo adoran, Él fortalece sus almas y destruye todo lo que hemos hecho en sus vidas. Una hora ante Él nos quita las almas que habíamos atrapado durante años. Es como una gran guerra contra nosotros y la perdemos siempre. La hora santa llena de luz sus hogares y sus familias. No podemos soportar esa luz, nos ciega. El silencio delante de Él es más poderoso que 1000 palabras. Él los llena de gracia y los hace invencibles. Los que pasan tiempo ante Él están protegidos. Es como si construyeran una barrera de fuego a su alrededor. No podemos alcanzarlos fácilmente. Cada vez que uno de ustedes lo mira con fe, recibimos un castigo que nos duele más que 1000 cadenas. Esos pequeños grupos que lo adoran son más poderosos que ejércitos enteros de los nuestros. Una hora con Él vale más que miles de oraciones que no incluyen su presencia. La adoración por los pecadores nos deja sin poder sobre ellos. Él los cubre con su sangre y ya no podemos tocarlos. Esa luz que irradia del Santísimo es como un fuego que nunca se apaga. Él está vivo ahí y nosotros no podemos soportarlo. Su mirada nos destruye. Cada hostia consagrada es un tormento para nosotros. Él está presente y no podemos acercarnos. Hijitos, no dejéis de rezar el rosario. Es la cadena que os une a mi corazón. ¿Y si te dijera que la Virgen María fue mencionada en la Biblia miles de años antes de su nacimiento? No, no es una metáfora, ni un simbolismo forzado. Está ahí, en las primeras páginas del Génesis, pero nadie te lo enseñó así. Hoy vas a descubrir una de las conexiones más sorprendentes y ocultas entre el Antiguo Testamento y la Madre de Dios. Para muchos, María entra en escena recién en los Evangelios. Pero la historia de la salvación comenzó mucho antes. Y desde el principio, Dios ya había trazado un plan. Y aquí viene la primera gran revelación. Después del pecado original, Dios se dirige a la serpiente y le dice algo enigmático, algo que ha sido llamado el protoevangelio, es decir, el primer anuncio del evangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza,
y tú le acecharás el talón. Esta mujer no es simplemente Eva. Los padres de la Iglesia, como San Ireneo y San Agustín, vieron aquí una profecía directa de María, la nueva Eva, y de su descendencia, Jesús. ¿Lo sabías? María es esa mujer profetizada, aquella cuya obediencia deshace la desobediencia del Edén. Así como Eva, por su sí a la serpiente, introdujo el pecado, María, con su sí a Dios, dio paso al Salvador. En Génesis, Eva es llamada la madre de todos los vivientes. En el Evangelio, Jesús llama a María mujer, en Caná y en la cruz. ¿Coincidencia? Number es un eco deliberado. La Biblia está unida por un hilo divino. María no aparece por accidente. Desde el Génesis, ya estaba en el plan. Dios no dijo que habría enemistad entre la serpiente y todos los humanos. Dijo, entre la serpiente y la mujer. Una enemistad total, sin compromisos. María no es solo la madre de Jesús, es parte esencial del plan eterno de Dios, desde el Edén hasta la cruz y más allá. ¿Quién lo diría? En el primer libro de la Biblia ya estaba anunciada la Reina del Cielo. Hace mucho, mucho tiempo, en el cielo infinito donde vivían los ángeles, había uno muy especial, el arcángel Miguel. Miguel no solo era hermoso y brillante como un rayo de sol, también era conocido por su valentía y su amor por el bien. Dios le dio una gran responsabilidad, proteger el cielo y defender a los seres buenos en la tierra de las fuerzas oscuras. En aquel entonces, uno de los ángeles, llamado Lucifer, decidió rebelarse. Quería ser tan poderoso como Dios y pensaba que merecía más poder y respeto que todos los demás. Reunió a otros ángeles para que lo siguieran en su ambición, y juntos planeaban un gran levantamiento. Un día, el cielo se oscureció y los ángeles buenos comenzaron a preocuparse. ¿Qué sucedería si Lucifer ganaba? Todo el amor, la paz y la luz desaparecerían. Fue entonces cuando Dios llamó a Miguel y le pidió que liderara la defensa del cielo. Miguel, valiente como siempre, tomó su espada brillante y su escudo. Con voz firme y llena de fuerza, gritó a los ángeles fieles que se unieran a él para detener a Lucifer y su ejército. Y así fue como comenzó una gran batalla en el cielo. Miguel luchaba con todo su corazón, y su espada brillaba tanto que parecía un relámpago en el cielo. Con un golpe decisivo, enfrentó a Lucifer y le dijo, ¿quién como Dios? Con esas palabras, Miguel recordó a Lucifer que nadie, ni siquiera el ángel más poderoso, podría ser como el Creador. Lucifer fue derrotado y, junto con su ejército de ángeles rebeldes, fue desterrado del cielo. Desde entonces, cayó y fue conocido como el ángel caído. La paz regresó al cielo, y los ángeles buenos celebraron la victoria. Desde ese día, el arcángel Miguel ha sido conocido como el protector contra el mal y el líder de los ejércitos celestiales. Su valentía y su fidelidad lo convirtieron en uno de los arcángeles más queridos. Ahora, cuando alguien necesita protección, puede pedir ayuda a San Miguel, y muchos dicen que él sigue luchando, protegiendo a los justos y cuidando la paz en la tierra. San Jorge fue un mártir cristiano del siglo IV. Era un príncipe de Capadocia que sirvió como oficial en el ejército del emperador romano Diocleciano. En el año 303, fue decapitado por profesar el cristianismo. Su historia contiene elementos legendarios. La representación de San Jorge luchando contra un dragón es una imagen icónica que ha perdurado a lo largo de la historia. La leyenda ha sido interpretada por algunos como una alegoría de la victoria sobre el paganismo. En esta historia, el dragón acechaba a una población pagana de Libia, y sus habitantes intentaban aplacarlo con sacrificios, incluso ofreciendo a la hija del rey. Tras la victoria de San Jorge sobre el dragón, la población se convirtió al cristianismo. Fue patrón de varias órdenes de caballería durante la Edad Media, y es el santo patrón de Inglaterra, Rusia,
Portugal, Cataluña, Aragón en España y la ciudad de Génova en Italia. San Expedito o San Expeditus fue un mártir y santo del Imperio Romano tardío, que vivió en los siglos III y IV. Su historia se basa en documentos antiguos. Fue comandante de la 12ª Legión Romana Fulminata, bajo el gobierno del emperador Diocleciano. Junto con otros 5 militares cristianos, se negó a seguir la religión politeísta del imperio y fue martirizado el 19 de abril del año 303 en Melitene, hoy Malatia, Turquía. Los otros mártires que sufrieron junto a él fueron Hermógenes, Cayo, Aristónico, Rufo y Gálata. Su devoción ha crecido a lo largo de los siglos, y muchas personas recurren a él en busca de ayuda en situaciones urgentes. En este día, recordamos su martirio y su papel como intercesor en las causas apremiantes. Santa Rita de Casia nació en la aldea de Rocaporena, cerca de Casia, Italia. A pesar de su deseo de ser monja, fue casada a los 14 años con un hombre abusivo. Soportó insultos, abusos físicos e infidelidades. Sin embargo, con el amor, la comprensión y la paciencia, la relación matrimonial se convierte en una unión fecunda, bendecida con la llegada de 2 hijos varones. Tras 18 años de matrimonio y la muerte de su esposo, asesinado, y también sus hijos por una enfermedad, se convirtió en monja agustina. Es conocida por su paciencia y bondad. Una madrugada recibió de manos de Cristo una larga astilla de madera clavada en su frente. Se trataba de un estigma divino, la marca de la corona de espinas que Jesucristo había exhibido en la cruz. El estigma persiste durante 15 años, hasta su muerte. Es venerada como la patrona de las causas imposibles y los problemas maritales. San Florián, también conocido como Florián de Lorch, nació en la ciudad de Aelium Cetium, hoy en día Sankt Pölten, Austria. Era comandante del ejército romano en Baviera, siendo responsable de la brigada contra incendios. Hoy tiene el patronazgo sobre el cuerpo de bomberos. Durante la persecución diocleciana de los cristianos, se negó a ofrecer sacrificios a los dioses romanos y fue condenado a ser quemado en la hoguera. Sin embargo, los soldados romanos lo ejecutaron ahogándolo en el río Enns, con una piedra de molino atada alrededor de su cuello. Los cristianos recuperaron su cuerpo y lo enterraron en un monasterio agustino cerca de Lorch. Es recordado por su valiente confesión de fe y su sacrificio en tiempos difíciles. Su legado sigue vivo en la tradición cristiana y en las personas que luchan contra incendios y protegen a otros en situaciones de peligro. Santa Juana de Arco, conocida como la doncella de Orleans, nació en Domremy, Francia. Es venerada como santa y heroína nacional en Francia por su papel durante la Guerra de los 100 años contra Inglaterra. Afirmó tener visiones de santos y ángeles que le indicaban que debía ayudar al rey Carlos VII a recuperar su trono y liberar a Francia. A pesar de ser una campesina sin formación militar, convenció al príncipe heredero y a otros líderes franceses de su misión divina. Fue equipada con una armadura y lideró al ejército francés a varias victorias, incluyendo el asedio de Orleans. Fue capturada por las fuerzas borgoñonas y entregada a los ingleses, quienes la sometieron a un juicio por herejía. Fue condenada y quemada en la hoguera a la edad de 19 años. Su muerte no fue en vano, ya que se convirtió en un símbolo de resistencia y fe para Francia. Santa Cecilia es una figura venerada en la Iglesia católica y ortodoxa. Nació alrededor del año 180 en Roma. Provenía de una familia patricia romana y decidió consagrar su vida a Dios, a pesar de estar prometida en matrimonio. Su esposo, Valeriano, se convirtió al cristianismo gracias a su influencia. Según la tradición, tuvo varias visiones. También se le atribuyen varios milagros, tanto en vida como después de su muerte. Es la patrona de los músicos. Su asociación con la música proviene de su profunda devoción y conexión espiritual a través del canto y la música. Esta asociación es tan fuerte que muchas organizaciones musicales llevan su nombre. Fue martirizada por su fe cristiana. Su martirio es especialmente notable por su resistencia y fortaleza. Es recordada por su devoción, su amor por la música y su valentía en la fe.
San Agustín de Hipona, doctor de la Iglesia, fue un destacado escritor, teólogo y filósofo cristiano. Nació en Tagaste, una antigua ciudad de África. Después de una vida inicialmente disipada, experimentó una profunda conversión al cristianismo. Su madre, Santa Mónica, le enseñó los principios de la religión cristiana y al ver cómo el joven se separaba del camino del cristianismo, se entregó a la oración constante. Años más tarde, Agustín se llamará a sí mismo el hijo de las lágrimas de su madre. Se convirtió en obispo de Hipona, desde donde lideró la lucha contra diversas herejías. Es considerado el doctor de la gracia, además de ser el máximo pensador del cristianismo del primer milenio. Autor prolífico, dedicó parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, siendo Confesiones y La ciudad de Dios sus obras más destacadas. La Iglesia Católica lo considera padre de la Iglesia de Occidente. San Patricio nació con el nombre de Mewin, en la actual Escocia. Era hijo de un oficial romano cristiano. A los 16 años, cayó prisionero de piratas irlandeses y fue vendido como esclavo. Tras varios intentos, logró huir y se convirtió en predicador del Evangelio en Irlanda, isla que en esos tiempos se encontraba dividida en clanes sometidos a la autoridad de los druidas. Se adaptó muy bien a las condiciones sociales del lugar, formando un clero local y varias comunidades cristianas, respetando las tradiciones y costumbres propias de sus habitantes. Una tradición irlandesa le atribuye la hazaña de haber librado la isla de serpientes, y se destaca por haber utilizado el trébol para enseñar sobre la Trinidad. Es el apóstol de Irlanda, donde murió hacia el año 461. San Benito de Nursia fue un monje cristiano italiano nacido en Nursia, fundador de la orden benedictina. Fundó 12 comunidades monásticas en Subiaco. Posteriormente, se trasladó al Monte Cassino, en las montañas del centro de Italia. Estas comunidades dieron origen a la Orden de San Benito, que no es una orden en el sentido tradicional, sino una confederación de congregaciones autónomas. Su principal logro fue la creación de la Regla de San Benito, un conjunto de normas para guiar la vida monástica. Esta regla se caracteriza por su equilibrio, moderación y sentido de la razón. La razonabilidad que promovió llevó a que muchas comunidades religiosas adoptaran su regla en la Edad Media. Por esta razón, se considera a San Benito como el fundador del monacato cristiano occidental. En 1964, el Papa Pablo VI lo declaró patrono de Europa. San Francisco de Asís, cuyo nombre de nacimiento era Giovanni di Pietro Bernardone, nació en Asís, Italia. Es conocido por ser el fundador de la Orden Franciscana, las Hermanas Clarisas y la Tercera Orden Seglar. Era hijo de un rico comerciante y en su juventud llevó una vida mundana. Sin embargo, tras una serie de experiencias espirituales, decidió renunciar a sus bienes materiales y dedicarse a una vida de pobreza y servicio a los demás. Enfatizaba la importancia de vivir una vida humilde y sencilla. Recibió los estigmas, las marcas de la crucifixión de Cristo, en su propio cuerpo mientras estaba en oración en el monte Albernia. Consideraba a todas las criaturas como hermanos y hermanas, y promovía el respeto y cuidado por la creación de Dios. Es venerado por su amor a la naturaleza y a los animales, y es el santo patrón de los ecologistas. Santa Clara de Asís nació en Asís, Italia, y falleció en la misma ciudad. Fue la fundadora de las religiosas franciscanas, también conocidas como clarisas. Su vida estuvo marcada por la austeridad, la caridad y su profundo sentido cristiano. Cuando tenía 18 años, se sintió atraída por el ardor evangélico de San Francisco de Asís. Inspirada por él, abandonó su casa y tomó el hábito en la capilla de la Porciúncula, donde vivía San Francisco. Posteriormente, se unió a un pequeño grupo de damas pobres, que luego se llamarían clarisas. La comunidad femenina imitaba la vida de los hermanos franciscanos. Durante 40 años, fue la superiora del convento de monjas de San Damián. Escribió una forma de vida que enfatizaba la pobreza y que sirvió como base para la regla que redactó posteriormente. Sus restos descansan en la cripta de la iglesia dedicada a ella en Asís. San Antonio de Padua fue un sacerdote católico portugués. Nació en Lisboa,
llamado Fernando de Bulloes y Tabeira de Acevedo. A los 15 años, ingresó a los canónigos regulares de San Agustín, pero 10 años después, ingresó a los frailes menores franciscanos, donde a los 25 años adoptó el nombre de Antonio. Tenía voz clara y fuerte, memoria prodigiosa y un profundo conocimiento, el espíritu de profecía y un extraordinario don de milagros. Su fama de obrar actos prodigiosos nunca ha disminuido, y aún en la actualidad es reconocido como el más grande taumaturgo de todos los tiempos. Fue uno de los santos más rápidamente canonizados en la historia, siendo canonizado menos de un año después de su muerte. Además, fue proclamado doctor de la Iglesia. Es el patrón de los objetos perdidos y se le invoca comúnmente para la recuperación de bienes perdidos. San Nicolás de Tolentino fue un fraile y sacerdote del siglo XIII, conocido por su vida ascética y su dedicación a las almas del purgatorio. Nació en Sant'Angelo in Pontano, Italia. Desde joven, mostró una gran piedad y caridad. A los 18 años, ingresó en la Orden de los Agustinos y fue ordenado sacerdote 7 años después. Se destacó como predicador y confesor, y se le atribuyen numerosos milagros, especialmente la curación de enfermos con pan bendecido. Una de las historias más conocidas sobre él es que, estando gravemente enfermo, tuvo una visión de la Virgen María, que le ofreció un trozo de pan. Al comerlo, se curó instantáneamente. Esta tradición ha llevado a la costumbre de bendecir y repartir panecillos en su fiesta, el 10 de septiembre. Es especialmente venerado como el patrón de las almas del purgatorio, y es invocado para interceder por ellas. Santo Domingo de Guzmán, nacido en Caleruega, actual provincia de Burgos, España, fue un presbítero castellano y santo católico. Fundó la Orden de Predicadores, cuyos miembros son conocidos como dominicos. También estableció conventos y monasterios en toda Europa. A lo largo de su vida, realizó importantes obras y viajes, propagando la devoción al Santo Rosario. La Virgen María le entregó el rosario y le enseñó a rezarlo, encomendándole su difusión en el mundo. Promovió la educación y la formación teológica entre sus seguidores. Fundó escuelas y centros de estudio para preparar a los dominicos en la predicación y la defensa de la fe. Viajó extensamente para predicar el Evangelio y combatir la herejía. Su enfoque era la conversación y el diálogo, en lugar de la imposición autoritaria. Santo Domingo de Guzmán dejó un legado duradero de estudio, predicación, devoción mariana y servicio a los demás. San Telmo, cuyo nombre real era Pedro González Telmo, nació en Fromista. Estudió en la Universidad de Palencia y fue ordenado sacerdote. Gracias a la protección de su tío, el obispo de Palencia, obtuvo una canonjía y fue nombrado deán sin cumplir la edad requerida. Tras un incidente en el que cayó al fango durante un desfile, decidió abandonar su posición y entrar en la Orden de los Predicadores en el convento de San Pablo, fundado por Santo Domingo de Guzmán. Como fraile, se destacó por su elocuencia y capacidad oratoria. Fue confesor del rey Fernando III de Castilla y lo acompañó en la campaña de conquista de Córdoba y Sevilla. Consagró las mezquitas en las ciudades conquistadas como iglesias. Después de la campaña, predicó en Asturias, Galicia y Portugal. Es venerado como patrono de los marineros. Santo Tomás de Aquino fue un sacerdote, filósofo y teólogo italiano, reconocido como doctor de la Iglesia y una de las mentes más brillantes del pensamiento cristiano. Nació en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino, en una familia noble. A los 5 años ingresó en la abadía de Montecassino y más tarde estudió en la Universidad de Nápoles, donde se unió a la Orden de Predicadores, a pesar de la oposición de su familia. Estudió bajo San Alberto Magno y desarrolló una síntesis única entre la filosofía aristotélica y la teología cristiana. Su obra más famosa, Summa Theologica, es un tratado monumental que aborda cuestiones sobre Dios, el hombre y la moral. Fue un defensor de la fe a través de la razón y un ferviente devoto de la Eucaristía. Sus obras continúan siendo estudiadas y respetadas en círculos filosóficos y teológicos. San Ignacio de Loyola fue un sacerdote español, conocido principalmente por ser el fundador de la Compañía de Jesús.
también conocida como los jesuitas. Nacido como Íñigo López de Oñás y Loyola, desempeñó un papel fundamental en la Contrarreforma católica del siglo XVI. Fue un hombre orgulloso y se dedicó a ejercicios marciales y a buscar renombre. Trabajó como paje y caballero al servicio de parientes nobles y participó en misiones militares y diplomáticas. Tras ser herido por una bala de cañón mientras defendía la ciudadela de Pamplona contra los franceses, experimentó una transformación espiritual. Durante su convalecencia, leyó libros religiosos y decidió dedicar su vida a Dios. Comenzó a escribir sus Ejercicios espirituales, una guía para la oración y la meditación. En 1534, él y 6 compañeros hicieron votos de pobreza y castidad en Montmartre y fundaron la Sociedad de Jesús. San Francisco Javier, también conocido como Francisco de Jasso y Azpilicueta, fue un misionero jesuita español nacido en el castillo de Javier, Navarra. Es conocido como el apóstol de las Indias debido a su extensa labor misionera en Asia y África. Estudió en la Universidad de París y se graduó en artes. Durante su tiempo en París conoció a Ignacio de Loyola, quien lo reclutó para la nueva orden religiosa que más tarde se convertiría en la Compañía de Jesús, y participó en su fundación oficial en Roma. Fue ordenado sacerdote en Venecia. Fue enviado a la India como legado pontificio. Trabajó en Goa, donde se dedicó a cuidar enfermos, visitar prisioneros, predicar el cristianismo y defender la justicia. Extendió su misión a Japón y China, donde continuó su labor evangelizadora hasta su muerte. Es el patrono de las misiones extranjeras de la Iglesia Católica. San Luis María Grignon de Montfort fue un teólogo, sacerdote misionero y escritor católico francés. Su influencia en la Mariología y su devoción a la Virgen María son destacadas. Promovió la esclavitud mariana, que consiste en entregarse completamente a la Virgen como esclavo suyo. Fundó la Compañía de María Monfortana y las Hijas de la Sabiduría. Los sacerdotes de la Compañía de María se dedicaban a misiones y retiros, mientras que las Hijas de la Sabiduría atendían a los enfermos y se dedicaban a la enseñanza. Su obra literaria más conocida es el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, en el que expone su doctrina mariana. Fue canonizado por el Papa Pío XII en 1947. Santa Catalina de Siena fue una laica dominica y mística venerada como santa en la Iglesia Católica. Se destaca como una de las grandes místicas de su tiempo. Fue proclamada como doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI el 4 de octubre de 1970. Fue la segunda mujer en obtener tal distinción después de Santa Teresa de Jesús. El 1 de abril de 1375 recibió los estigmas, que por petición explícita suya a Dios permanecieron invisibles, apareciendo solo poco antes de su muerte. En 1999, bajo el pontificado de Juan Pablo II, se convirtió en una de las santas patronas de Europa, junto a Santa Brígida de Suecia y Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Su vida y obra son dignas de admiración y devoción. Que su memoria siga siendo una fuente de inspiración para todos. Santa Teresa de Ávila, conocida como Santa Teresa de Jesús, fue una influyente religiosa carmelita, mística y escritora española del siglo XVI. Es conocida por su profunda espiritualidad. Tuvo numerosas visiones místicas a lo largo de su vida, que ella misma describió en sus escritos, entre los que destacan El Libro de la Vida, Camino de Perfección y Las Moradas, o El Castillo Interior. Tuvo visiones de Cristo, de la Virgen María y de la Santísima Trinidad. Estas visiones fortalecieron su fe e influyeron en sus escritos. También tuvo una visión del infierno que describió con gran detalle en su autobiografía. Fundó la Orden de los Carmelitas Descalzos, una reforma dentro de la Orden Carmelita que enfatizaba la austeridad y la vida contemplativa. Fue proclamada doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI. Es la primera mujer en recibir este título. Santa Teresita del Niño Jesús, también conocida como Santa Teresa de Lisieux, fue una religiosa carmelita descalza francesa, nacida en Alençon, Normandía, y fallecida en Lisieux. Es conocida por su profunda espiritualidad
y su enfoque en la pequeña vía de la santidad, que consiste en hacer pequeñas cosas con gran amor y confianza en Dios. Desde muy joven, sintió una fuerte vocación religiosa y a los 15 años ingresó en el convento de las Carmelitas Descalzas en Lisieux. A pesar de su corta vida, dejó un legado espiritual significativo a través de sus escritos, especialmente su autobiografía, Historia de un alma. Fue canonizada en 1925 y proclamada doctora de la Iglesia en 1997 por su profunda influencia en la espiritualidad católica. Fue la tercera mujer homenajeada con este título, después de Caterina de Siena y Teresa de Ávila. Santa Margarita María de Alacoque fue una monja católica nacida en Verosbres, Francia. Es conocida por sus experiencias místicas y su papel en la propagación del culto al Sagrado Corazón de Jesús. Desde joven, mostró una profunda devoción religiosa. A los 24 años, ingresó en el monasterio de la Visitación de Santa María, en Paray-le-Monial, donde vivió una vida de oración y servicio hasta su muerte. Entre 1673 y 1675, tuvo varias visiones de Jesucristo, quien le mostró su Sagrado Corazón y le pidió que promoviera la devoción a él. Gracias a sus visiones, se estableció la fiesta del Sagrado Corazón y la práctica de los primeros viernes de mes. Su legado incluye la propagación de la práctica de la adoración eucarística. Fue canonizada por el Papa Benedicto XV en 1920. Santa María Faustina Kowalska, nacida en Głogowiec, Polonia, fue una religiosa polaca de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia y una mística católica. Es conocida por sus visiones de Jesucristo, que inspiraron la devoción a la Divina Misericordia, ganándose el título de Apóstol de la Divina Misericordia. A los 20 años, ingresó en un convento en Varsovia y más tarde fue transferida a Płock y Vilna, donde conoció al padre Michał Sopoćko, su confesor y director espiritual. Escribió un diario titulado Divina Misericordia en mi alma, donde registró sus experiencias místicas y conversaciones con Jesús. En una de sus visiones más conocidas, Jesús le pidió que se pintara una imagen de él con la inscripción Jesús, en ti confío. Esta imagen se convirtió en un símbolo central de la devoción a la Divina Misericordia. Fue canonizada por el Papa Juan Pablo II. Santo Tomás Moro fue un abogado, juez, filósofo social, autor y humanista del Renacimiento. Nacido en Londres el 7 de febrero de 1478, estudió en Oxford y se destacó como abogado. Escribió la obra Utopía, una sátira política y social. Como Lord Canciller de Inglaterra bajo Enrique VIII, se opuso a la Reforma protestante. Su integridad y su negativa a reconocer al rey como cabeza de la Iglesia le costaron la vida. Fue enjuiciado por orden del rey, acusado de alta traición por no prestar el juramento antipapista frente al surgimiento de la Iglesia anglicana, oponerse al divorcio con la reina Catalina de Aragón y no aceptar el acta de supremacía, que declaraba al rey como cabeza de esta nueva Iglesia. Declarado culpable, fue decapitado. Canonizado el 19 de mayo de 1935. Fue proclamado patrono de los gobernantes y políticos. Hasta los últimos minutos de su vida, este santo murió haciendo bromas y escribió la oración del buen humor. Santo Tomás Moro fue un abogado, canciller y mártir inglés. El día de su martirio, Tomás Moro se colocó su mejor vestido. De buen humor como siempre, dijo, por favor, mi abrigo, porque doy mi vida, pero no me quiero conseguir un resfriado, y dirigiéndose al mismo verdugo, le dijo, coraje amigo mío, no tengas miedo, sobre todo recuerda que tengo el cuello corto, pon atención, va tu honor. Rezó despacio el Salmo 51, misericordia Señor, por tu bondad. Luego prometió que rogaría por el rey y sus demás perseguidores, y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entre sus escritos resalta su oración del buen humor. Señor, dame una buena digestión y naturalmente alguna cosa que digerir. Dame la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame un alma sana, Señor, que tenga siempre ante los ojos lo que es bueno y puro, de manera que frente al pecado no me escandalice, sino que sepa encontrar la forma de ponerle remedio. Dame un alma que no conozca el aburrimiento, los refunfuños,
los suspiros y los lamentos, y no permitas que me tome demasiado en serio esa cosa tan invasora que se llama yo. Dame el sentido del humorismo, dame el don de saber reír de un chiste, a fin de que sepa traer un poco de alegría a la vida y hacer partícipes a los otros. Amén. San José de Cupertino nació en Cupertino, Italia. Fue aceptado como hermano lego en la orden de los frailes menores conventuales. Consciente de su escasa educación, se hacía llamar hermano burro. Sin embargo, recibió el don de la ciencia infusa y las levitaciones místicas. La ciencia infusa es un conocimiento adquirido de manera sobrenatural, sin necesidad de estudio o aprendizaje. Este don permite comprender y saber cosas que normalmente requerirían años de estudio y experiencia. A pesar de sus dificultades académicas, poseía un conocimiento profundo de la teología y otros temas religiosos, lo que le permitía responder a preguntas complejas y realizar sermones inspiradores. Experimentó fenómenos místicos, especialmente la levitación. Durante sus oraciones y éxtasis religiosos, a menudo se elevaba del suelo. Estos eventos lo hicieron famoso y atrajeron la atención de muchos fieles y curiosos. Santa Rosa de Lima, la primera santa del Nuevo Mundo, cuyo nombre secular era Isabel Flores de Oliva, fue una religiosa novohispana nacida en Lima, Perú. Su corta vida estuvo entregada casi por completo a la fe y al misticismo cristiano. Aunque vivió en reclusión, también cuidaba a enfermos y hambrientos y vendía su fino encaje y bordado, así como las flores de su jardín, para ayudar a los pobres. Llevó una vida de extrema penitencia y mortificación. Pasaba horas en oración y meditación, buscando la comunión con lo divino. Tenía un profundo amor por la naturaleza, cuidaba su jardín con esmero y cultivaba flores. Su amor por la creación de Dios la conectaba con lo espiritual. Experimentó momentos de éxtasis y comunión directa con Dios. Estos momentos la llenaban de alegría y paz. Patrona de Lima y de toda Sudamérica, su devoción se extiende a los bordadores, jardineros y floristas. Mamantula fue una laica santiagueña que nació en 1730. Se formó con los jesuitas, a los 15 años se consagró como laica para ayudar a los pobres, a los necesitados. Ella, en el 1700, caminó miles de kilómetros para llegar a Buenos Aires, de Santiago del Estero. Y entonces se refugia en la capillita colonial. Acá podemos observar la cruz de la antigua capilla colonial y por eso vino a refugiarse cuando llega a Buenos Aires. Están los vitrales. Ella con la cruz y el librito de ejercicios espirituales. Está ella llevando el carrito porque buscaba donaciones para los ejercicios espirituales. Y está la imagen de San Cayetano, que ella trajo la devoción a San Cayetano. Y después tenemos la tumba de ella, como ella pidió en su testamento ser enterrada aquí en este lugar. Ella hizo muchos milagros. En Santa Fe, en el 2017, un señor que le agarra una CB múltiple y un compañero de él le lleva una estampita a la esposa. Va la familia, también se junta la familia a rezar y poco a poco se va restaurando de ese ACV grave. Los cardenales se juntan y certifican que Mamantula es santa. Va a ser la primera santa mujer argentina. San Cayetano de Tiene, conocido como Gaetano, fue un presbítero italiano nacido en Vicenza, Venecia. Pertenecía a la familia de los condes de Tiene. Estudió Derecho Civil y Canónico, obteniendo un doble doctorado. A los 25 años, fue nombrado protonotario apostólico en la corte del Papa Julio II en Roma. Tras retirarse de la vida cortesana, fundó una sociedad de sacerdotes y prelados, llamada el Oratorio del Amor Divino. 2 años después, fue ordenado sacerdote y funda la Congregación de los Teatinos. En Venecia, estableció el Ospedale degli Incurabili, un hospital para enfermos incurables. Para paliar las necesidades de los pobres, fundó la organización de beneficencia Monte di Pietà, que posteriormente se convirtió en el Banco de Nápoles, como una alternativa a los usureros. Se le conoce como el Santo de la Providencia y es considerado el patrono del pan, la salud y el trabajo. San Juan María Vianney, también conocido como el Santo Cura de Ars, fue un presbítero francés nacido en Dardilly,
y fallecido en Ars-sur-Formans. Su vida y ministerio dejaron una profunda huella en la Iglesia Católica. Provenía de una familia campesina, y aunque no tenía una educación extensa, sintió una fuerte vocación al sacerdocio. Fue ordenado sacerdote y se convirtió en párroco en el pequeño pueblo de Ars. Era conocido por su humildad, su dedicación al rezo del rosario y su testimonio de vida. Pasaba largas horas en el confesionario, atendiendo a los penitentes y ayudándoles a encontrar el arrepentimiento. La Iglesia lo proclamó patrono de los sacerdotes católicos, especialmente de los párrocos. Su capacidad para generar el arrepentimiento y su servicio incansable en el confesionario lo convirtieron en un ejemplo para el clero. Benedicto XVI le dedicó el año sacerdotal 2009. Santa Bernardita o Bernadette Soubirous fue una pastora mística y religiosa francesa. Nació el 7 de enero de 1844 en Lourdes, Francia. Es famosa por las 18 apariciones marianas que tuvo en 1858 en Lourdes. Durante estas apariciones, la Virgen María se le manifestó y le confió mensajes. Estos eventos y los milagros que los acompañaron la hicieron mundialmente conocida. Después de estas experiencias, ingresó al convento de Nevers y se unió a las Hijas de la Caridad. Llevó una vida escondida y humilde, dedicada a la oración y al servicio a los demás. Falleció el 16 de abril de 1879 en Nevers, debido a la tuberculosis. Su cuerpo permanece incorrupto, lo que ha asombrado a muchos a lo largo de los años. La humildad es el camino hacia la grandeza. El amor es la vida del alma, es lo que la mantiene viva. Una gota de soberbia derrumba una montaña de santidad. Santa Gemma Galgani fue una joven y mística pasionista italiana. Nació en 1878 en Camigliano, Italia, y murió en 1903 a la edad de 25 años. Se caracterizó por su piedad y su amor a Cristo y la Eucaristía. Fue una de las primeras mujeres estigmatizadas del siglo XX. 3 días a la semana, por al menos 3 años, Gemma mostraba estigmas en las manos y los pies, que luego desaparecían. Fue beatificada en el año 1933 y canonizada en 1940 como santa pasionista. San Juan Bosco fue un sacerdote, educador y fundador de la Congregación Salesiana, dedicada a la educación y formación cristiana de los jóvenes, especialmente los más pobres y necesitados. Nació en Castelnuovo d'Asti, Italia, en una familia humilde. Desde niño, sintió el llamado al sacerdocio y mostró un gran talento para conectar con los jóvenes a través de juegos, enseñanzas y espectáculos. Ordenado sacerdote en 1841, comenzó a trabajar con niños y adolescentes marginados en Turín, brindándoles educación, refugio y formación cristiana. Fundó el Oratorio de San Francisco de Sales, promoviendo un sistema educativo basado en la razón, la religión y el amor. Su labor se expandió y dio origen a los salesianos y a las Hijas de María Auxiliadora. Su legado sigue vivo a través de las obras salesianas presentes en todo el mundo. Fue canonizado por el Papa Pío XI. San Luis Orione, conocido como Don Orione, fue un destacado sacerdote católico y figura religiosa. Nacido en Pontecurone, Italia, el 23 de junio de 1872, dedicó su vida a servir a los más vulnerables, inspirado por una profunda fe y amor divino. Fundó la pequeña obra de la Divina Providencia, una congregación destinada a brindar asistencia a los pobres y marginados. También estableció las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad. Al morir el 12 de marzo de 1940, su notoriedad era vastísima. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1980 y canonizado por este mismo Papa en mayo de 2004. Milagros que cambiarán tu fe. El milagro del perfume de San Charbel, Líbano, 1950 y aún hoy. San Charbel Makhlouf fue un monje maronita del Líbano, conocido por su vida de oración, silencio y penitencia. Murió en 1898, pero lo extraordinario comenzó después de su muerte.
Pocos meses después de ser enterrado, una luz intensa empezó a salir de su tumba durante varias noches. Cuando abrieron el sepulcro, su cuerpo estaba incorrupto, flexible y cubierto por un líquido aceitoso con aroma celestial. Lo más asombroso es que hasta hoy, más de 120 años después, ese aceite sigue brotando de su cuerpo, conservado en el monasterio de Anaya. Miles de personas de todo el mundo han sido testigos de curaciones milagrosas al tocar o recibir ese aceite bendito. Médicos, científicos y creyentes han documentado sanaciones de cáncer, parálisis y enfermedades incurables, atribuidas a la intercesión de San Charbel. En el monasterio, los monjes aún registran nuevos milagros cada año. La fe no necesita pruebas científicas. Basta una sola oración sincera para que Dios obre lo imposible. Aquí compartimos oraciones y milagros reales. Únete a esta familia de fe y siente cómo Dios sigue obrando hoy. El poder de la oración, donde lo imposible se hace posible. San Pío de Pietrelcina, o el Padre Pío, cuyo nombre secular era Francesco Forgione, fue un fraile capuchino y sacerdote católico italiano, nacido en Pietrelcina. Desde niño, experimentó visiones, éxtasis místicos y mostró una profunda espiritualidad y dedicación al servicio religioso. A los 16 años, ingresó en el noviciado de los frailes menores capuchinos y tomó el nombre de Fray Pío. Fue ordenado sacerdote en 1910 y pasó la mayor parte de su vida en el convento de San Giovanni Rotondo. Es uno de los estigmatizados más conocidos del siglo XX. Sus estigmas en las manos, pies y costado aparecieron en 1918 y los llevó hasta su muerte. Fundó la Casa del Alivio del Sufrimiento, un hospital que sigue funcionando hoy en día. Es conocido por sus milagros, su capacidad de bilocación y la dirección espiritual. Una difícil pregunta para el Padre Pío. Un día, un joven se acercó al Padre Pío con una pregunta que lo preocupaba. «Padre Pío, ¿por qué la gente buena es la que muere primero?», preguntó el muchacho con tristeza en sus ojos. El Padre Pío lo llevó al jardín que rodeaba su iglesia. Juntos caminaron entre las flores de colores vibrantes y los árboles frondosos. «Observa, hijo», comentó el Padre Pío. «Cuando vas a un jardín, ¿qué flores escoges primero?». El niño reflexionó por un momento y luego respondió con entusiasmo. «Las más bellas, padre, siempre recojo las flores más hermosas». El Padre Pío sonrió y le dijo: «Exactamente, hijito, las personas buenas y bondadosas son como esas flores hermosas en el jardín de la vida. Su amor y luz brillan tan intensamente que a menudo son elegidas por Dios para estar a su lado antes que los demás». La beata Ana Catalina Emmerich vio cómo San Miguel Arcángel defendió la iglesia contra el demonio en el final de los tiempos. Ya toda la parte anterior de la iglesia se había derrumbado. No quedaba de pie más que el santuario con el Santísimo Sacramento. Vi la iglesia de San Pedro, con su alta cúpula. San Miguel se mantenía en lo alto, brillante de luz, llevando una vestimenta roja de sangre, y sosteniendo en la mano un gran estandarte de guerra. La iglesia estaba completamente roja de sangre como el ángel, y se me dijo que ella será lavada en la sangre. Por encima del campo de batalla, tropas de santos aparecieron en el aire. Indicaban lo que había que hacer, hacían signos con las manos. Todos eran diferentes entre ellos, pero inspirados de un mismo espíritu y actuando en un mismo espíritu. San Miguel descendió en la iglesia, demolida, con excepción del coro y del altar mayor, revestido con su armadura, y detuvo, amenazándoles con su espada, a varios malos pastores que querían penetrar allí. Los expulsó a un rincón oscuro donde se sentaron, mirándose unos a otros. La parte de la iglesia que estaba demolida, fue enseguida rodeada de una ligera claridad, de manera que se pudo celebrar perfectamente el servicio divino. Después vinieron, de todas partes del mundo, sacerdotes y laicos, que rehicieron los muros de piedra, ya que los demoledores no habían podido quitar las fuertes piedras de los cimientos. Reza el rosario meditado con nosotros buscando en YouTube con las palabras: Rosario meditado, Sacrum Cultura. 12 consejos para evitar el purgatorio o estar el menor tiempo posible en el 1. Pedir a Dios en cada oración que dices, cada misa que oyes, cada comunión que recibes. Toda buena obra que realices debe tener la intención expresar y de implorar a Dios que te conceda una muerte santa y feliz, y no haya purgatorio. Seguramente Dios escuchará una oración dicha con tanta confianza y perseverancia. 2. Hacer la voluntad de Dios. Siempre desear hacer la voluntad de Dios. Es en todos los sentidos lo mejor para ti.
Cuando hagas o busques cualquier cosa que no es la voluntad de Dios, date por seguro que vas a sufrir. Decir, por lo tanto, con fervor cada vez que se recita el Padre Nuestro, haz hincapié en hágase tu voluntad. 3. Acepta todos los sufrimientos, penas, dolores y decepciones de la vida, ya sean grandes o pequeñas. La mala salud, pérdida de bienes, la muerte de tus seres queridos, el calor o el frío, la lluvia o el sol como proveniente de Dios. Soportarlas con calma y paciencia por amor a Él y en penitencia por tus pecados. Por supuesto, puedes utilizar todos sus esfuerzos para protegerte de problemas y el dolor, pero cuando uno no puede evitarlos, sopórtalos con paciencia. La impaciencia y la revuelta hacen que los sufrimientos sean mucho mayores y más difíciles de soportar. 4. Acepta tu pasión. El acto más grande en la vida de Cristo fue su pasión. Él tenía una pasión como cada uno de nosotros tiene una pasión. Nuestra pasión consiste en los sufrimientos y trabajos de cada día. Por lo tanto, vamos a hacer nuestro trabajo. Aceptar las decepciones y dificultades y llevar nuestros dolores en unión con la pasión de Cristo. Ganamos más mérito por un poco de dolor que por años de placer. 5. Perdón/confesión. Perdona todas las injurias y las ofensas como Dios nos perdona. Ir a la confesión. Este sacramento del perdón o confesión hace más que solo librarnos de nuestros pecados. Nos da un enorme aumento en la gracia santificante. Ganamos para nosotros un lugar más alto en el cielo, con un aumento de la unión con Dios. Cada vez que vamos a la confesión, somos preservados de muchos peligros y desgracias que de otra manera nos habrían sobrevenido. Una confesión devota nos ayuda a escuchar las inspiraciones del Espíritu Santo, y de escuchar y seguir el consejo de nuestros ángeles de la guarda. 6. Evita las situaciones de pecado. Evita los pecados mortales, pecados veniales deliberados y rompe los malos hábitos. Entonces será relativamente fácil satisfacer la justicia de Dios por los pecados de la fragilidad. Por encima de todo, evita los pecados contra la caridad y la castidad en pensamiento, palabra y acción, porque estos pecados son la razón por los que muchas almas se encuentran detenidos en el purgatorio por un largo tiempo. 7. Cuídate y ayuda. Haz muchas pequeñas cosas, actos de bondad y caridad, da la limosna. No murmures o te quejes cuando las cosas no son como las deseas, no te quejes de los demás. Nunca te niegues a hacer un favor a los demás cuando sea posible, estos actos son una espléndida penitencia. 8. Utiliza tu poder dirigido a las almas del purgatorio. Pon todo tu poder para las santas almas del purgatorio. Ora por ellas constantemente, consigue que otros lo hagan. Únete a asociaciones de amigos de las pobres almas y piden a todos que hagan lo mismo. Las santas almas te lo pagarán generosamente. 9. Visita los sacramentos. No existe manera más poderosa de obtener de Dios una muerte más santa y feliz que la confesión semanal, la misa diaria y la comunión diaria. Las misas pueden ayudar, antes o después de la muerte, para que alguien acelere su tiempo en el purgatorio. 10. Ve a hablar con Jesús sacramentado. Una visita diaria al Santísimo Sacramento, aunque solo sea por 3 o 4 minutos, es una manera fácil de obtener la misma gracia. Arrodíllate en la presencia de Jesús con los ojos fijos en el tabernáculo o custodia, seguro de que Él te está mirando. A continuación, repite pequeñas oraciones como estas: mi Jesús, misericordia, mi Jesús, ten piedad de mí, pecador, mi Jesús, te amo. Mi Jesús, dame una muerte feliz. 11. El escapulario carmelita lleva el escapulario de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Todo aquel que muere vestido de este escapulario no sufrirá el fuego eterno. Esta es la promesa de la Santísima Virgen María, hecha 16 de julio de 1251 a San Simón Stock. El privilegio sabatino es la promesa de María para liberar del purgatorio poco después de la muerte a todos aquellos que 1. Lleven el escapulario marrón. 2. Observen la castidad según su estado de vida y 3. Digan el pequeño oficio de la Santísima Virgen María todos los días. Para tener derecho a esta promesa escapular, uno debe estar inscrito en la familia del Carmelo. Esta es una ceremonia simple que toma solo un momento y puede ser realizada por cualquier carmelita o sacerdote debidamente autorizado. La maternidad de María no se limita a los católicos. Se extiende a todos los hombres. Muchos milagros de conversión se han obrado en favor de los no católicos que han practicado la devoción al escapulario. 12. Utiliza agua bendita. El agua bendita es un sacramental que remite el pecado venial. A causa de la bendición que se le atribuye, la Santa Iglesia alienta encarecidamente su uso a sus hijos, especialmente cuando el peligro amenaza, tales como incendios, tormentas, enfermedades y otras calamidades.
Cada hogar católico debe tener un suministro de agua bendita. Mantén tu alma maravillosamente pura a los ojos de Dios al hacer la señal de la cruz mientras dices, por esta agua bendita, y por tu sangre preciosa, lava todos mis pecados y los pecados de los pobres almas del purgatorio, Señor.